a hacer lo siguiente, voy a tratar de hacer algo que con Mario estuvimos discutiendo en el almuerzo, tratar de los 3 primeros minutos de presentar los hechos básicos, los resultados básicos de la encuesta, los resultados centrales de la encuesta, y luego entro en el detalle y dependiendo del tiempo alcanzaré o no a cubrir todo el detalle, pero quiero cubrir los resultados centrales primero. La encuesta preguntó por estos temas y lo que se ha encontrado es lo siguiente. Con respecto a las funciones, no siempre, antes de empezar con las funciones, quiero mencionar que hay un total de 3 países que tienen una oficina integrada de tesorería y deuda, aunque la integración es un proceso todavía no terminado. La integración todavía no es completa. Esos 3 países son Colombia, Perú y Brasil. En los demás países el modelo que opera es un modelo con estructuras independientes de tesorería y deuda. Con respecto a las funciones, se encontró que no siempre la distribución de funciones era la adecuada entre las unidades de tesorería y deuda. Por ejemplo, se encontró que no siempre era no siempre se llegaba al mercado con una misma cara, no había un único canal de comunicación con el mercado. Se encontró que mientras las oficinas de deuda colocaban títulos de deuda, las oficinas de tesorería colocaban letras del tesoro o hacían inversiones de tesorería. En otros casos se encontró que no todas las actividades de análisis y gestión de riesgos de mercado estaban asignadas a deuda, algunas son ejercidas por tesorería y otros entes, Banco Central, etcétera. Con respecto a la estructura organizacional, las estructuras son bastante divergentes y los tamaños varían incluso para países de tamaño similar, y la distribución de la planta de personal entre personal directivo, personal administrativo, personal técnico varía bastante también entre países. Con respecto a los mecanismos con respecto a la frecuencia de emisión de letras y bonos y plazos de los títulos, también se encontraban variaciones, y en una parte importante de los países las emisiones no eran frecuentes. Por ejemplo, con las letras, en tan solo 3 países la emisión de letras es semanal, en 2 países es quincenal, en un país es trimestral, en una sola vez, y en varios países no se emiten todavía letras. Y con respecto a títulos de deuda, la situación es mejor, la frecuencia es mayor. Con respecto a los plazos varían bastante, pero cubren, en el caso de letras, usualmente desde un mes hasta menos de 365 días. En el caso de bonos, la variedad de plazos es grande, pero pues eso no es un problema.
en relación con el grado de adaptación de la estrategia de emisión de bonos a las necesidades de caja, como Mike señaló, si se persigue una gestión activa de la caja, no importa, o ese problema se resuelve por sí solo. Es decir, cuándo emitir letras, cuándo emitir bonos es un problema que se resuelve por sí solo, y además la emisión, si se sigue estabilidad y predictibilidad en la emisión de bonos, las letras van a cubrir las fluctuaciones que queden, teniendo en cuenta la emisión de bonos. Y el grado de adaptación, las respuestas que dieron los países varían desde una respuesta muy detallada y sofisticada en países como Perú, donde se emite de manera predecible y estable, y de manera frecuente, y en comparación con otros países en donde la emisión es mucho más infrecuente y se tiende a emitir una sola vez, por ejemplo, para acumular un monto que sirva de reserva para cubrir el servicio de la deuda por un cierto periodo. Respecto a la autorización del legislativo para, aquí faltan el título, las estructuras de coordinación. Respecto a las estructuras, en los títulos, las estructuras de coordinación, un problema que todavía manifiestan las encuestas es no hay, en un grupo grande de países no hay comités de caja, solo en 5 países de la región hay comités de caja que cumplen las tareas, que realizan las tareas que ha señalado Mike que deberían realizar un comité de caja, como mirar las proyecciones del mes siguiente, comparar los resultados con los pronósticos del mes anterior, decidir las emisiones siguientes, etcétera. Entonces, y hay otra variedad de comités, pero que tienen otras funciones diferentes. Hay comités de deuda, hay otra serie de comités, pero que no cumplen las funciones de los comités de caja. Con respecto a la autorización del legislativo para emitir letras y bonos, la tendencia es para letras generalmente no se requiere, para bonos se requiere, se fija usualmente a través del presupuesto, y la autorización del legislativo se requiere para deuda externa, y hay un grupo de países para los cuales la autorización del legislativo se requiere para cada operación de deuda externa. Con respecto a los reportes de la tesorería genera una gran, los países preparan una gran variedad de reportes y hay bastante transparencia al respecto. Sin embargo, un par de reportes claves, que son los reportes comparando el desempeño de la gestión de deuda con respecto a los objetivos y el desempeño de la gestión de caja con respecto a sus objetivos, no se publican, y esos reportes es clave publicarlos. En algunos países el plan anual de financiación tampoco se publica, pero son mucho menores. Digamos que lo que resalta es una tendencia a no publicar informes de desempeño, entonces todavía no hay suficiente accountability en las operaciones de deuda y caja. En relación con los sistemas de información, un grupo de países, alrededor de 5 países,
De acuerdo con información de Naciones Unidas, el grupo es mayor, pero probablemente la información de Naciones Unidas está sobreestimada. El grupo es mayor de países que utilizan el SIGADE, y una parte de esos países tiene el SIGADE en interfase con su CIAF. Ahora el SIGADE tiene algunas limitaciones y sobre todo cumple unas funciones relacionadas con el back office, que es son funciones de registro y de preparación y de contabilidad, de registro y contabilidad, sí, y de preparación de reportes de estadísticas con respecto a la deuda. Se requieren, cuando ya se están haciendo operaciones mucho más frecuentes, mucho mayores, los países van a requerir sistemas de registro de transacciones, sistemas para hacer las subastas, sistemas para apoyar los límites establecidos por el middle office, etcétera. El SIGADE es un sistema útil se empezó a desarrollar para operaciones de crédito. Hace muy poco se introdujeron títulos y todavía no permite registrar de manera adecuada todas las operaciones con derivados. Ese es uno de sus problemas. Pero además el SIGADE pues no cumple no permite realizar ninguna función analítica. Hay que tenerlo en cuenta y no apoya entonces a la middle office, análisis de sostenibilidad de deuda, determinación del portafolio, etcétera, no se pueden hacer y se requieren entonces otros sistemas de información que apoyen esas funciones. Con respecto a la opinión de los países sobre los pros, ventajas y desventajas de integrarse o no, las voy a presentar ahora al final. La mayoría de las respuestas eran a favor, se identificaban muchas más ventajas que desventajas. Entonces me quedan 5 minutos para desarrollar, pero esos son los resultados de las encuestas, resultados generales. Aquí se mencionan las funciones típicas de una unidad de tesorería: pronóstico y planeación de caja, monitoreo y gestión de la CUD, inversión de excedentes de caja, emisión de letras, pago del servicio de la deuda, ejecución presupuestal. Y las funciones típicas de una unidad de deuda: desarrollo de un plan de financiación, ejecución y revisión del plan, emisión de bonos, emisión de otros títulos, análisis y gestión de riesgos de mercado, etcétera. Ya se mencionó con respecto a estas funciones, de las 14, 6 son desempeñadas por las tesorerías y 8 por oficinas de deuda. En la mayoría de países, 15 de 17 es responsable por el desarrollo y ejecución y revisión del plan anual de financiación la oficina de deuda. Los bonos del Tesoro son emitidos en el mercado por la unidad de deuda en 13 países, en 3 países por la tesorería. Entonces no siempre, y vamos a ver con las letras, ocurre también que son emitidas en el mercado doméstico en 10 países por deuda, en 5 países por tesorería. En 2 países participan ambas unidades. No siempre es la oficina de deuda y no siempre es la misma oficina, no siempre es uno solo el contacto con el mercado. Ese es uno de los problemas. En 9 países la unidad de deuda emite y realiza transacciones con otros títulos y en 3 países lo hace el Tesoro. También con respecto a otros títulos no es la misma unidad y lo deseable sería que fuera la unidad de deuda que tiene esa experiencia. En 16 países los pronósticos del flujo de caja y la gestión de la CUD son responsabilidad de la tesorería. 11 países invierten sus excedentes en el Banco Central de corto plazo.
y las inversiones son realizadas por el Tesoro, la unidad integrada en 11 países. En 4 no invierten los excedentes temporales. Como ven, hay ese problema de que no es uno solo el contacto con el mercado. Análisis y gestión de riesgos de mercado ha sido asignada en 10 países a la unidad de deuda, en una al Banco Central. Las relaciones con el mercado están a cargo de la unidad de deuda en 13 países, en 2 de ellos junto con el Tesoro. En otros 2 las desempeña tan solo el Tesoro. Curiosamente hay también como una inconsistencia entre este tema y quien realiza los contactos con el mercado. El registro de operaciones financieras sí es asignada a la unidad de deuda en 11 países, la preparación de reportes contables a la unidad de deuda en 12 países, el pago de servicio de deuda a la tesorería y la unidad integrada en 14, y el presupuesto es ejecutado por la tesorería en 7, en 2 por la unidad integrada y 2 por presupuesto y 5 por la unidad de deuda. Con respecto al tamaño, lo que señalaba, hay bastantes diferencias con respecto al tamaño. La presentación muestra, las cifras no están completas, hemos pedido que nos ayuden a completarlas, ese es uno de los pedidos con respecto al documento. Algunos países nos dieron la información solo de la tesorería, quizás porque no tenían a mano la información de la unidad de deuda, y otros países no nos dieron información sobre el número de funcionarios. Pero los tamaños varían bastante, incluso para países de tamaño económico similar. Con respecto a frecuencias de emisión de letras, 6 países no emiten letras. La frecuencia de emisión varía de semanal a anual. Eso puede explicar también por qué estos comités tienden a reunirse menos de lo que uno pensaría que es lo óptimo cuando se realizan muchas transacciones o transacciones muy frecuentes. Por ejemplo, semanal o quincenalmente las reuniones del comité deberían ser más frecuentes también. La frecuencia varía bastante en la emisión de letras. Es semanal en 3 países, quincenal en Perú y trimestral en Colombia. En 2 países no está predeterminada y es una sola vez al año en Guatemala. Y los plazos varían de 1 a 12 meses. En la mayoría de países la decisión de emisión de bonos no se calza con los momentos de faltantes temporales de caja, teniendo otras motivaciones. Pero eso no quiere decir que la estrategia no sea la correcta, que es una emisión predecible y estable de títulos de deuda en el mercado, y las fluctuaciones se cubren con operaciones de corto plazo. Con respecto a los mecanismos de coordinación, en 12 países hay comités formales para coordinar las decisiones. En 3 países son informales las reuniones. Sin embargo, en tan solo 5 países el comité es de caja o de tesorería. En otros países es de inversiones, de subastas, de ejecución presupuestal o de deuda. En 9 países tiene funciones de asesoría y decisorias, en 6 tiene funciones decisorias. Y aquí en asesora, la frecuencia de las reuniones varía de semanal a 2 veces por año. Puede reflejar, como decía, la frecuencia de las emisiones. Pero si uno espera que el país sea un participante activo en el mercado, la frecuencia debe ser mayor de la que se está mostrando. O es un participante activo y el mercado está desarrollado. En la mayoría de los casos los comités, y eso ayudó también a identificar por qué nos parecía que no era un comité de caja estructurado además de forma adecuada. Actores relevantes como la Agencia de Administración Tributaria, la Unidad de Presupuesto, el Banco Central no están incluidos en la mayoría de los casos. La Administración Tributaria participa en los comités de 2 países, el Banco Central en 2 y Presupuesto en 4.
aquí están listados me demoro un minuto, francamente. Aquí están listados los mecanismos de coordinación y como ven varían y son pocos en donde hay un comité de caja y donde se invitan a los actores relevantes, la administración de impuestos, presupuesto, deuda, tesorería, Banco Central y quizás también unidades ejecutoras muy grandes. Con respecto a la autorización del legislativo, creo que el detalle no es relevante y ya lo mencioné, en casi todos los países el legislativo tiene que autorizar la emisión de deuda. En más de la mitad de esta autorización no se requiere para la emisión de letras y se requiere para cada operación de crédito externo en un grupo de países. Con respecto a reportes, la situación es buena, como señalaba, reportes que se producen por las unidades de tesorería y deuda. Tan solo en un área crítica, como mencionaba, los reportes sobre desempeño de la gestión de caja y deuda, estos deberían hacerse públicos. Y el calendario de emisión de bonos no se publica en unos pocos países y obviamente debería publicarse. Con respecto a sistemas de información, en 5 países se utiliza SIGADE, en 11 según la UCTAD y en 7 en interfase con los CIAF, y en 5 países se utilizan los propios sistemas de información. Habría que preguntar ahora cuál es la función, si es si es un sistema para transacciones o es un sistema simplemente para preparar estadísticas de deuda como es el sistema SIGADE. Este es el cuadro de los países que utilizan SIGADE. Según la UNCTAD, la respuesta a la encuesta es que un grupo menor utiliza SIGADE. Y sobre las ventajas y desventajas, ya para terminar, con respecto a las ventajas se mencionó, permite tener una visión conjunta de integrarse de los asuntos financieros que se relacionan con la financiación del presupuesto y por lo tanto permite una mejor gestión de liquidez. Si no están integradas, la programación financiera puede verse afectada, pues no hay el mismo sentido de urgencia por parte de crédito público en cuanto a los tiempos o metas de colocación. Esto está literalmente puesto. Este país respondió si se coloca bien, si no también. No hay la urgencia y se puede ver afectada la programación financiera si no están integradas según ese país. Representa una ventaja en la planeación de estrategias de impacto, pues con la coordinación los tiempos de ejecución y transmisión son menores. Si no se integran es mayor el riesgo de concentración en una fecha determinada de los vencimientos de títulos y mayor riesgo de liquidez. La integración facilita suavizar el perfil de vencimientos y mejorar en forma flexible el costo financiero al riesgo de tasas de interés, asociado al riesgo de tasas de interés generado por un volumen de refinanciación más alto. Permite definir estrategias integrales, es un argumento que ya se mencionó. Se centraliza la gestión jurídica y de políticas de riesgo. Aquí es donde hay sinergias, las sinergias que mencionaba Mike en su presentación. Se centraliza la gestión jurídica y de políticas de riesgo que se consideran transversales y similares. Al no estar integradas, el registro de transacciones de cada área se realiza de manera separada, lo cual puede crear retrasos y dificultades en la consolidación de información y de preparación de reportes. No están integradas, hay dependencia de otra unidad al no contar con la totalidad de la información directa. Se disminuyen los requerimientos de personal, dijo otro país. Se privilegia la evaluación económica de las operaciones. Una operación financieramente preferible en el corto plazo y analizada de forma individual puede atentar contra objetivos estratégicos en el largo plazo y contra el balance. Y los países que mencionaron desventajas de integrarse o ventajas de estar separado, alinea bien los incentivos, dado que quien define el benchmark es distinto del que ejecuta la caja. En Chile el
Ministerio de Hacienda, esta era una opinión de Chile, define el benchmark, la dirección de presupuesto decide su ejecución y la tesorería lo ejecuta y controla. Un riesgo de estar integradas es la concentración de responsabilidades de crédito y tesoro en un único directivo. Esta es la opinión de Colombia, lo cual implica un impedimento ético al momento de tomar decisiones que impacten al mismo tiempo los mercados de deuda, el cambiario y el monetario, lo que se llama el China Wall. Sin embargo, este tema se mitiga con la creación de comités de rango superior, como el Comité de Tesorería o el de Activos, para que aprueben políticas o lineamientos en cada uno de los asuntos. Bueno, este es el resumen, este es el detalle de las encuestas. Muchas gracias.